Bueno, para seguir ahora con esta parte de los gram positivos, tenemos dos géneros muy importantes y muy representativos de este grupo. En el caso de Streptococcus tenemos diferentes especies, al igual que Enterococcus. De parte de Streptococcus tenemos Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi, con dos subespecies, subespecie equi y subespecie zoepidermicus. Tenemos Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis. Entre cada especie tiene diferentes, o bueno, tiene particularidades que nos hace distinguirlas, por lo cual se nos hará muy sencillo. En el caso de Enterococcus, solamente tenemos tres géneros: Enterococcus fecalis, tres especies, perdón, Enterococcus faecium y Enterococcus durans. Sin embargo, las tres generan básicamente lo mismo, así que no hay que preocuparnos mucho por eso. De manera general, ¿qué podemos decir? Bueno, son cocos esféricos u ovoides agrupados en pares o en cadenas largas. Miden de 1 micrómetro de diámetro más o menos. Son aerobios facultativos, similar a lo que ocurría con Staphylococcus, y catalasa negativo, al igual que oxidasa negativo. En el caso de la catalasa negativo es muy importante, puesto que veremos en unos minutos que algunos requieren forzosamente comportarse como parásitos obligados. En el caso de estos dos grupos de bacterias son inmóviles y se les requiere una adición de sangre o suero para su crecimiento. Y igual que Staphylococcus son biogénicos. ¿Dónde los podemos llegar a encontrar? Bueno, en tracto respiratorio superior y tracto urogenital bajo, es decir, la uretra, siendo obviamente más común en el caso de hembras que en machos por el tamaño de la uretra. Y no sobreviven muy lejos de su hospedero, punto que veremos a continuación. En el caso de Streptococcus pneumoniae y Streptococcus agalactiae son capsulados. Pneumoniae pues casi no lo tocamos porque es una bacteria más comúnmente encontrada en humanos, pero Agalactiae sí. Entonces de Agalactiae solamente hay que recordar que es un coco vacilado, capsulado. Y en el caso de los Enterococcus, bueno, algunos pueden llegar a ser móviles y algo muy importante es que son los únicos gram positivos que resisten a las sales biliares, ¿de acuerdo? Punto que nos servirá para su aislamiento e identificación. Y los Enterococcus, por su nombre, se localizan obviamente en tracto gastrointestinal. Según la clasificación de Landsfield, se pueden llegar a determinar en 5 grupos diferentes dependiendo del serotipo que estén presentando por la presencia de una proteína, de un polisacárido de la sustancia C. Entonces los dividimos en grupo A con Streptococcus pyogenes, el grupo B únicamente con Streptococcus agalactiae, el grupo C con Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus equi con ambas subespecies, el grupo D con Streptococcus suis y los Enterococcus, y el grupo G de Streptococcus canis. En el caso de Streptococcus uberis, pues no tenemos una clasificación como tal de tomando en cuenta este criterio. Ahora, se pueden llegar a clasificar inclusive por su hemólisis. Los alfa hemolíticos se consideran que son Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus suis, Streptococcus uberis y los Enterococcus. Los beta hemolíticos son Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Streptococcus equi. Y los gamma hemolíticos solamente Streptococcus canis. Algunas propiedades antigénicas que poseen los diferentes grupos de Enterococcus,
de bacterias es que en el caso del grupo A tenemos que presentan un grupo de beta-NAG, N-acetilglucosamida, y una cápsula de ácido hialurónico. Del grupo B presentan, o más bien pueden llegar a sintetizar o degradar la galactosa y el glucitol y poseen una cápsula de polisacárido. Del grupo C presentan una parte de su pared celular con alfa N-acetilgalactosamida y una cápsula de ácido hialurónico. Y en el caso del grupo D simplemente presentan ácidos teicoicos. En el caso de Streptococcus pyogenes presentan unas estructuras muy similares a las fimbrias, recordando simplemente que las fimbrias son estructuras anexas a las bacterias que le brindan factores de patogenicidad. Estas proteínas van a ser la M, la T y la R, que en general van a ayudarle a evadir la fagocitosis. Y ya mencionamos obviamente la cápsula de ácido hialurónico de Streptococcus aureus. Bueno, en el caso de patogenicidad y virulencia, ya mencionamos unas que otra cosita, pero podemos hacer énfasis en las enzimas, como lo son la streptocinasa. También tenemos algunas hialuronidasas, hemolicinas, lipasas, enterasas y neuraminidasas, ¿de acuerdo? Y presentan, o más bien secretan exotoxinas pirogénicas, es decir, nos va a causar una fiebre. Así que ya haciendo más énfasis en cada una de estas bacterias, vamos a hablar en primera instancia de Streptococcus pyogenes. Este es un parásito obligado del tracto respiratorio alto y en humano y en equino se puede llegar a encontrar, que va a producir fiebre escarlatina, infección de garganta, abscesos y linfagitis. En el caso de Streptococcus X, subespecie X, lo encontramos más bien en tonsilas palatinas, afectando obviamente a caballos y provoca la gruma equina. ¿Qué es esta gruma equina? Es una inflamación de los nódulos linfáticos. En el caso del equino también puede llegar a presentar mastitis y púrpura hemorrágica, es decir, pequeñas o manchas en la piel de color o de tono moradizo. En el caso de Streptococcus equi, subespecie Zoepidermicus, se encuentra en vagina y piel, obviamente en caballos, provocando mastitis, aborto, infecciones umbilicales y neumonía. En el caso de los bovinos, cerdos, aves y corderos, esta especie Zoepidermicus nos puede llegar a afectar sobre todo animales jóvenes, provocándonos una metritis y una mastitis, septicemia sobre todo en lechones y también endocarditis, pericarditis y neumonía. En el caso de Streptococcus suis, se encuentra en las tonsilas de la cavidad oral, muy similar a lo que ocurría con Streptococcus equi. El tipo 1 va a afectar a cerdos de menos de 6 meses de edad, llegando a sistema nervioso central, causando una meningitis. En el caso del tipo 2, afecta a cerdos de 2 a 4 semanas de edad, provocando generalmente septicemias y una muerte brusca de estos animales. Además, puede llegar a provocar, ya dijimos, meningitis, artritis, neumonía y esta clara septicemia. En el caso de los enterococcus, estos se encuentran en el intestino,
causando infecciones oportunistas, es decir, que requieren algún factor externo que promueva su proliferación. A lo mejor una inmunosupresión, a lo mejor una mala alimentación puede llegar a provocar la proliferación de este tipo de bacterias. En el caso de Streptococcus agalactiae, aquí vamos a hacer énfasis en un punto muy importante, y es que es un parásito obligado de glándula mamaria, muy similar a lo que ocurría con Streptococcus pyogenes. Sin embargo, Streptococcus agalactiae se encuentra en glándula mamaria, sobre todo en ductos galactóforos y vagina, además. Eh, Generalmente cuando tenemos una vaca que tiene una mastitis, del primer agente etiológico que sospechamos en esa mastitis va a ser Streptococcus agalactiae. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. También puede llegar a afectar a otros rumiantes, además de humanos, perros y gatos. Ya dijimos, en bovinos o en rumiantes se encuentra asociado a mastitis, casi siempre. En el caso del humano y el perro, a septicemias neonatales, y en el caso del gato se encuentra en infecciones renales y urinarias. En el caso de Streptococcus dysgalactiae, se encuentra en cavidad oral y genitales, afectando a bovinos y a corderos, generando una poliartritis. Además, puede llegar a causar una mastitis aguda por una mama directa del becerro, provocando un daño. Y en el último caso de Streptococcus uberis, simplemente lo encontramos en vagina, en tonsilas y en piel, asociado a mastitis igualmente en bovinos. Sin embargo, ya dijimos, del primero que vamos a sospechar va a ser Streptococcus agalactiae. ¿Cómo hacemos la identificación y el aislamiento de estas bacterias? Bueno, generalmente podemos llegar a realizar o mandar muestras de exudados, pus, leche, tejidos afectados, y el cultivo se va a realizar en medios enriquecidos con sangre y adicionados con esculina. Este compuesto va a ser muy importante, pues en el caso de em, estas bacterias, la esculina es un compuesto que son capaces de degradar, ¿de acuerdo? Sobre todo en el caso de Streptococcus uberis, va a formar una colonia de tipo negro por esta hidrólisis de la esculina. ¿Qué medios utilizamos? El medio de Edwards para Streptococcus y McConkey para Enterococcus. Se incuban de 37 grados Celsius durante 24 a 48 horas, y en el caso de los Enterococcus, bueno, estos se incuban a 45 grados Celsius y se adiciona al medio bilis al 40%, ya que mencionamos anteriormente que los Enterococcus son los únicos capaces de sobrevivir o de aguantar la bilis sin morir, obviamente. Las colonias, en el caso de Streptococcus, van a ser colonias pequeñas, transparentes y uniformes, pero si hablamos de Streptococcus aquí, hablamos de colonias más grandes y viscosas por presencia de la cápsula. ¿Qué pruebas podemos hacer? Podemos hacer la prueba de catalasa, negativa en el caso de, para diferenciar, mejor dicho, entre Streptococcus y Staphylococcus, teniendo en cuenta que eh, las bacterias que son del género Streptococcus generalmente van a ser bacterias catalasa negativos, a diferencia de los Staphylococcus. La utilización de azúcares en el suero es totalmente necesario y se hace una prueba de Camp. ¿Qué es esta prueba de Camp? Esta prueba de Camp trata o se menciona
de que se hace una estría de Staphylococcus aureus en el medio en el centro del cultivo, y se hace otra estría transversalmente a la primera, en donde se va a observar como una punta de flecha. ¿Qué es esto? Es la hemólisis que provoca en el caso de Streptococcus agalactiae. Este conjunto de Streptococcus y Staphylococcus potencia la beta hemólisis, lo que nos daría un resultado positivo. Además, podemos llegar a hacer la prueba de hidrólisis del hipurato de sodio en el caso de Streptococcus del grupo B, es decir, este Streptococcus agalactiae. Y ya mencionamos el medio de Edwards para la hidrólisis de la esculina, en el caso de Streptococcus oberis. En el caso de Streptococcus suis, bueno, simplemente es positivo a la amilasa y negativo a BP. Y se puede llegar a hacer una prueba de aglutinación de látex, que es una prueba de tipo serológica. Además, últimamente también ya se ha empezado a utilizar medios o sistemas más especializados para la identificación rápida de este tipo de bacterias, como el medio o bueno, el sistema API-Strep o el Rapid-Step, que nos promueve o nos permite una rápida valoración de, em, de la bacteria que estamos aislando. Así que estas bacterias son sumamente importantes, son muy comúnmente encontradas en muchas especies y en muchas explotaciones. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta para poder hacer el aislamiento y la prueba correcta, sobre todo diferenciándolo de Staphylococcus aureus, que es el más común.